Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo como invitada a mi compañera María Pastor y vamos a tratar un tema un poquito menos teórico de lo que hacemos otras veces. No vamos a hablar de ninguna patología ni nada en concreto, pero vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que es la urgencia en la recuperación, ya que es algo que vemos ambas en consulta todos los días, yo creo, y vemos como, las personas que quieren recuperarse, que están en algún proceso, tienen esa urgencia y esa necesidad, y cómo se vive y cómo afecta también esto a la recuperación. Pero bueno, antes de todo esto, bienvenida María, muchísimas gracias. Hola Marta, muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo y de charlar un poco con todos vosotros cuando nos escuchéis. Qué bien, pues lo primero es, preséntate María, para quien no te conozca, cuéntanos, quién eres, a qué te dedicas, qué haces actualmente. Bueno, pues soy María Pastor, como ya has dicho, soy bióloga sanitaria y nutricionista clínico y he pasado por muchos trabajos a nivel laboral. Uno de los más enriquecedores ha sido estar en oncología digestiva en el Hospital de Alcorcón, en la parte de nutrición, pero actualmente, he ido recolocando un poco todo y trabajo por mi cuenta, aunque colaboro con distintos profesionales, con médicos, con psicólogos, para poder dar un servicio lo más completo e integrativo posible. Trabajo por mi cuenta de forma asesorando a los pacientes a nivel nutricional para mejorar distintas patologías clínicas. Sobre todo estoy enfocada en patologías digestivas y salud hormonal de la mujer. Muy bien. Somos un poco gemelas. Sí, total. Lo primero de todo, vamos a hablar por qué hemos elegido este tema. ¿Por qué es tan importante hablar de esta urgencia en la recuperación? Pues yo creo que lo comentamos cuando estábamos pensando un poco de qué podíamos hablar, porque es algo que vemos cada vez más en consulta. María, ¿cuánto tiempo voy a tardar en curarme? María, ¿en 2 meses voy a estar ya bien? María, pero si me tomo este suplemento, ya entonces en 2 semanas cuando acabe de tomármelo ya no voy a tener SIBO. Y claro, es muy complicado a veces hacer entender al paciente que cada proceso tiene unos tiempos y que no los podemos conocer con antelación, que tardamos muchos meses, incluso años en enfermar o en llegar a una patología o a una situación fisiológica X y que eso no se revierte en semanas, ¿no? El problema es que vivimos en la sociedad de lo quiero todo para ayer y la inmediatez, el pensar que todo, en cuanto nos tomamos una pildorita mágica, ya está todo bien. Y la forma en la que trabajamos nosotras, que es ir al origen, ir cambiando hábitos, ir mejorando todas aquellas cosas que nos han podido enfermar y que nos han podido ir haciendo daño, eso no se cambia de un día para otro. Necesita un proceso. Y es complicado a veces entender que ese proceso es fundamental, que la urgencia lo único que va a hacer va a ser ralentizar la mejoría. Totalmente. Además, cuando tenemos un problema digestivo, una gran parte es el estrés. Entonces, esta urgencia, esta necesidad, este continuo querer estar pensando en eso, nos activa ese sistema simpático que nos genera estrés y empezamos de nuevo el bucle. Efectivamente. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Yo creo que, bueno, por un lado está lo que he dicho, ¿no? Que vivimos en la sociedad de lo quiero todo ya y pensamos que lo podemos tener todo ya. Y por otro lado, el hecho de que no estás cómodo con los síntomas, volviendo un poco al ejemplo que has puesto a nivel digestivo, claro, son síntomas muy incómodos, muy limitantes, si estás todo el rato hinchado, no haces bien la digestión, tienes limitaciones a la hora de comer con tu entorno. Entiendo que quieras dejar eso atrás lo antes posible, pero tenemos que ser realistas, porque efectivamente, como dices, ¿no? Cuanto más tensos estemos, más nerviosos estemos, peor va a funcionar nuestra motilidad digestiva. Más tiempo vamos a tardar en mejorar. Entonces es súper contraproducente. Sí, también creo que estamos muy acostumbrados a la medicina tradicional en la que nos tomamos algo que nos cura en el momento, ¿no? Nos duele la cabeza y nos tomamos un ibuprofeno y se nos pasa. O cosas así como muy inmediatas. Claro, Entonces, el problema es, perdona, sí. sí, sí, El problema es que eso cura o parchea. parchea totalmente, Claro. pero como que nos soluciona, ¿no? Entonces pensamos que todo va a ser así. ¿Qué me tengo que tomar para...? Incluso a mí me pasa muchas veces, veo mucho, también que viene por la toma de estos medicamentos que parchean, pero son muy rápidos, la cero responsabilidad, ¿no? O sea, como que nos extraemos 100% de lo que nos pasa. Como, ¿qué me tengo que tomar para esto? Claro. No, no qué tengo que hacer o qué puedo comer, qué puedo hacer de hábitos de vida, qué me viene mejor, sino qué me tengo que tomar. Como viendo algo fuera, ¿no? Que no tengo yo ningún papel. Y esto yo creo que va un poquito unido a esa urgencia, pero como algo de fuera, ¿no? Algo que no tiene que ver conmigo. Incluso ya puedes empezar a avanzar un poquito en esto y dices, vale, ¿qué me tengo que tomar y cómo puedo comer? Pero ahí se acaba todo. No vaya a ser que cambie hábitos de vida o que vaya a terapia o que mire cómo descanso, cómo son mis relaciones personales, si tengo que poner límites, ¿no? O sea, ahí es un poquito más complicado, es rizar el rizo más y ya ahí no me quiero meter. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que la salud y la enfermedad tienen mucho que ver con todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, los tóxicos que nos rodean, el estrés al que nos sometemos, nuestras relaciones personales, los límites, el tema de no poner límites, cómo nos puede afectar a la salud, es muy potente. Cómo nos hablamos, cómo afecta eso a la autoinmunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ser conscientes de todas las cosas que hacemos en detrimento de nuestro bienestar es clave para poder ir iniciando cambios, pero no desde el juicio decir, otra cosa más de mi lista de tengo que hacer, más estrés, mierda, ahora tengo que dormir no sé cuántas horas, ahora tengo que no consumir tóxicos, ahora tengo... Y entonces dejamos de vivir y empezamos a ser unos robots intentando hacerlo todo perfecto y colapsando de estrés. Eso tampoco es así, pero sí ser conscientes y luego decir, vale, de esto, ahora mismo, ¿qué puedo ir cambiando? ¿Cómo lo puedo ir haciendo? ¿Cómo puedo ir mejorando poquito a poco? Que es la única forma que tenemos de verdad de ir mejorando nuestra salud. Claro, además es que decías, ¿qué me tengo que tomar? O sea, que hay veces que das el paso de qué me tengo que tomar y qué tengo que comer. Pero también ver eso como algo puntual, solo, como hasta que esté bien y luego ya vuelvo a hacer lo que hacía antes, es otro error, porque además eso sí que pasa mucho de mejoro cuando estoy bien, vuelvo a hacerlo mal, ¿no? Vuelvo a lo que hacía antes y vuelvo a encontrarme peor. Y estar todo el rato en un sub y baja, que también eso es agotador. Sí. Es muy cansado mentalmente decir, es que no termino de mejorar. Y es quizás por eso, ¿no? Por no cambiar el chip de, no, a lo mejor no tengo que cambiar todos los hábitos hoy porque no es realista, pero sí que tengo que ir viendo que soy capaz de cambiar hoy para mantenerlo y que perdure en el tiempo y eso me vaya acercando cada vez más. Pero aquí volvemos al tema de hoy. Eso lleva mucho tiempo, eso es un proceso lento en el que se van viendo mejoras, pero evidentemente no vas a mejorar en una semana. Porque es imposible, pero aunque no haya patología, si queremos cambiar hábitos tampoco lo podemos hacer en una semana. No, en general, todos los procesos de ir implementando cambios en nuestra vida llevan su tiempo. O sea, igual que los hábitos malos que no somos conscientes que hemos ido instaurando en nuestro día a día, las rutinas, el no parar de usar el móvil, hemos tardado tiempo también. Bueno, quizá el tema del móvil nos hemos vuelto más adictos más rápido, pero todas las cosas que hemos ido introduciendo, sean buenos o malos hábitos, como lo dice la palabra, son hábitos, te tienes que ir habituando a ello, ¿no? Y pensamos que podemos robotizarlo todo y no es así, no es así. Y
ser conscientes nos va a liberar mucho de esa carga mental de tengo que estar ya bien. Esto también lo vivo mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen amenorrea, no tienen la menstruación y claro, parece que en cuanto empiezas a hacer cambios ya tiene que venirte la regla y el hecho de estar estresada porque no te está viniendo la regla hace que se ralentice más todo este proceso. Es como, no pasa nada, suelta, confía en tu cuerpo y sigue viendo qué necesito, qué necesito, qué necesito. Yo lo repito mucho tanto en Instagram, en podcast, en mis consultas, pero es fundamental que nos preguntemos, y lo hacemos muy poquito, ¿qué necesito? Porque es que los únicos que estamos de verdad en conexión con nosotros mismos y sabemos, necesito descansar, necesito comer mejor, necesito decirle esto a fulanito, o necesito irme de vacaciones a ver cómo puedo gestionarlo porque estoy colapsando de estrés. A veces podremos hacer caso a nuestras necesidades y a veces desgraciadamente no, pero parar un momento y preguntarnos de verdad qué necesitamos va a ser un clic muy importante para a partir de ahí ir iniciando hábitos y cambios, sobre todo. Claro, y estar desconectado, como ocurre de normal, que la gente que necesitas, no lo sé. Porque claro, a veces no nos permitimos, ¿no? Sí, sobre todo en un momento de mucho estrés, la gente no sabe ni qué necesita ni qué siente. En la primera consulta que yo hago, pues todo tipo de preguntas de síntomas, supongo que me imagino que igual, muchas veces no me saben responder a la mitad. No tengo ni idea. ¿Cómo duermes? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo? No tengo ni idea, no lo sé. ¿Cómo puede ser? ¿No? Total. Entonces, luego ya, a medida que van pasando las consultas, yo me voy dando cuenta que una de las cosas que me vienen, pues me he fijado en esto y esa conexión permite luego saber qué necesitas. Aunque luego, lo que tú dices, hay veces que por mucho que necesite unas vacaciones en la playa, pues oye. Efectivamente. A veces no podemos y nos quedamos en Madrid, no pasa nada. Total. Es verdad que saber identificar lo que sentimos o cómo lo estamos sintiendo es parte fundamental y yo creo que es también parte del problema, ¿no? Esa desconexión nos ha derivado y una desconexión durante muchos años deriva en unas cosas que no podemos cambiar en muy poco tiempo. Entonces yo creo que al final lo que comentabas, porque habíamos elegido este tema, es eso, que traer un poco a tierra esas expectativas de lo quiero todo ya y decir, no pasa nada, tranquilo, lo estás haciendo lo mejor que puedes, poquito a poco, sigue conociéndote, sigue trabajándote, sigue cambiando hábitos, que eso va a ser lo que te acerque a tu recuperación. No sabemos cuándo, no sabemos si en 2 semanas, en 2 meses, en 6, pero saber que lo estás haciendo bien y que no hay un deadline, que no tienes que tener una fecha de entrega ya está todo bien, perfecto, pues te arroja un poquito más de tranquilidad, de calma y creo que el proceso sería un poco mejor cuando no estás esperando que tienes que tenerlo todo ya bien, todos los síntomas estupendos en 4 semanas. Claro, yo creo que esto también es parte de nuestro papel, poner esas expectativas realistas al principio, ¿no? De esto va a llevar tiempo, ¿no? No va a ser... A veces cuesta, porque si un paciente te viene diciendo, pero María, yo no quiero estar mucho tiempo en consulta porque no sé qué, pero la regla necesito que me vuelva súper rápido porque no puedo más. Entonces, claro, en ese intento de tranquilizar quizá podemos pecar de hacerles creer que todo se puede solucionar más rápido y no lo sabemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo transmitimos el mensaje de tranquila, esa regla va a volver, pero no sabemos cuándo. Claro, si tú como paciente recibes eso y estás muy estresada y se acude a consulta pensando, necesito esto ya, que te digan, bueno, no sabemos cuándo va a volver tu regla. Se puede recibir de una manera que a veces puede alejar al paciente y hay que tener mucho cuidado en cómo hacerlo, pero no por eso no ajustar bien esas expectativas y por querer que el paciente se quede contigo para poder ayudarle, decirle, no te preocupes, que en un mes estás estupendo, porque eso no lo podemos hacer. Claro, eso me pasa a mí, yo creo que sobre todo cuando hay problemas digestivos, que los pacientes vienen muy desesperados de muchos sitios en los que ni siquiera les entienden, ¿no? Yo tengo eso, te dicen, no tienes nada. Y a lo mejor, pues yo qué sé, sí que tiene. Entonces a lo mejor en consulta se sienten comprendidos en cuanto a te entiendo, pero un te entiendo no es un facilísimo, ¿no? Es te entiendo, pero bueno, espérate que a lo mejor aquí tenemos un percal que dura mucho tiempo. Efectivamente. Pero ese te entiendo es como, se van de la primera consulta, yo muchas veces he notado como esperanzados, por fin alguien lo ha entendido, sí. Pero cuidado, y una cosa es que te entienda, te comprenda, sepa lo que hay, otra cosa es
a ver cómo evoluciona, cómo lo abordamos, cómo respondes, porque luego esto también... Bueno, ¿Cuánto tiempo, María, en cuánto tiempo se soluciona un SIBO? es que es que he visto casos tan diferentes, porque el problema del SIBO no es el SIBO, es todo lo que había debajo de ese SIBO. Por ¿Qué eso. ha condicionado ese SIBO, no? Había una celiaquía mal diagnosticada, había unas cándidas, una disbiosis mucho más compleja, más allá de este sobrecrecimiento bacteriano, permeabilidad asociada. O sea, es que claro, súper difícil decir, no te puedo responder esa pregunta. Claro, yo el otro día vi como una compañera en Instagram decía, un SIBO 2 meses. Y yo digo, 2 meses. No puede ser. Dime la fórmula mágica, ya. Sí. Yo antes veía cosas en Instagram y pensaba, ¿qué harán? No sé si te ha pasado esto a ti alguna vez. Yo cuando aún estaba como empezando era, ¿qué harán? ¿Qué harán estas personas? ¿Qué fórmula tienen? Y luego he descubierto que no, que hacen lo mismo que yo. pero, pero dices 2 meses, claro, crear unas expectativas a un paciente de que un SIBO se soluciona en 2 meses. Hombre, pues a lo mejor un SIBO muy reciente, muy puntual, por una toma de antibióticos, por ejemplo, muy reciente, que lo pillas a la primera, oye, quién sabe. Pero la mayoría que son SIBOs que vienen, lo que tú dices, ¿qué hay detrás? ¿Cuántos años detrás hay? ¿Cómo está instalada esa disbiosis? Que al final no deja de ser una disbiosis. Pues 2 meses a mí me parece muy poco. Vamos, mi Muy experiencia es que es poquillo, muy poco. ojalá, de verdad, pero, Claro, pero, total. claro. Y también eso lo puede interpretar el paciente como querer alargar por nuestra parte el tratamiento, ¿no? Claro. Y yo eso también se lo digo mucho. Yo digo, de verdad, que cuanto menos se tenga que ver en consulta, mejor, porque mejor habré hecho mi trabajo, tú también habrás mejorado antes. Yo no quiero retener aquí a nadie, pero hay veces, sobre todo cuando el paciente empieza a mejorar, empeorar y entran un poco en esas dinámicas de uff, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y tienes que explicarles mucho lo que tú dices, que esto es un proceso largo y no es porque lo estés haciendo mal o porque yo esté haciendo lo peor o la suplementación no haya estado bien ajustada, es que no es un proceso lineal porque el problema de, volviendo a las patologías digestivas, una patología digestiva es que no radica todo en la parte nutricional y mucho menos en la nutrición y en la suplementación, es que es muchísimo más. Es un todo. Y ese un todo fluctúa. Y esos bichitos que se van moviendo en la tripa, esas bacterias, esos parásitos, los hongos, suben unos buenos, bajan malos y se va todo recolocando, reconstruyendo. Y eso, efectivamente, aunque estemos mejorando y aunque el avance esté siendo positivo, puede generar otra vez síntomas, puede haber pequeñas recaídas en la sintomatología y esto no significa que haya un retroceso, pero si eso lo juntamos con esa pequeña recaída en los síntomas, con expectativas de corto tiempo en la recuperación, confronta y el paciente se desespera mucho y quiere dejarlo a veces todo por el camino. Sí, por ejemplo, en un tratamiento para cándidas, muchas veces el ir matando cándidas genera mucha sintomatología. Entonces, bueno, a lo mejor eso también es lo que digo siempre, ¿no? Intentar explicar nosotros de primeras, oye, a lo mejor en mitad de este tratamiento te sientes un poco, tienes molestias, un poco tal, es normal, si se va más, pero no abandones, ¿no? No lo cuentes como una recaída total y unido a esto, sí que me parece importante, también unido a la urgencia de la recuperación, hablando de pacientes, sobre todo pues pacientes que ya están un poco, pues eso, que han ido dando vueltas de un sitio a otro, sin encontrar quizás una solución muy efectiva, y van pasando de profesional a profesional, sin dar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que se necesita. Claro. Buscando esa urgencia, claro, de un lado a otro, y casi es peor, porque evidentemente en una visita con un profesional no vas a poder solucionar nada. O sea, no es cuestión de la calidad, o sea, ni yendo al mejor profesional maravilloso que tenga todas las herramientas, se va a poder. Efectivamente, porque todo necesita este tiempo del que estamos hablando. Luego, en contraposición, me encuentro como pacientes que se han aferrado a, por ejemplo, la dieta FODMAPs 2 años y dices, ay, madre mía, que está la gente que lo quiere soltar todo en 2 semanas y luego los que cogen miedo a todo y se aferran a esas primeras recomendaciones que les pudo dar el digestivo en el hospital con un listado súper restrictivo, rápido, toma, necesitas esto y no han vuelto a tomar nada más con miedo, ¿no? Entonces, eso también, cuidado.
Es Mucho que cuidado. son complicados. Aquí yo veo un error grave, que es dar una dieta baja en FODMAPs en un digestivo, lo primero, y sobre todo en un digestivo en el que no vas a volver a ver hasta dentro de 6 meses con mucha suerte. Claro. Entonces, claro, la dieta baja en FODMAPs, 4 semanas, 8 como máximo, y teniendo control de quién te lo está haciendo. Pero luego, la gente que a mí me llega con una dieta baja en FODMAPs de años, cuesta meter primero por lo que tú dices, por el miedo. Claro. Crear miedo es lo que estábamos hablando al principio. Con miedo, comer con miedo, es que te va a sentar mal. Me refiero. Sí o sí. Es que te comas lo que te comas con miedo, te va a sentar mal. Claro. Y, y luego ya encima, pues, no tomar alimentos ricos en FODMAPs baja la diversidad bacteriana muchísimo. Claro. Y al final, ¿qué pasa? Que si no tenemos suficientes soldaditos en batalla, pues los malos van a poder sobrecrecer más. Sí. Y cada vez se sabe más que la dieta FODMAPs no tiene que ser excesivamente estricta, que cuanto más personalizada, menos estricta, más adaptada y más corta en el tiempo, mejor. Y claro, pues lo que dices, vemos unas barbaridades a veces de mucho tiempo de evolución que no deberían estar por ahí, pero bueno, están. Claro, es que el paciente se encuentra mejor al principio, pero luego no. Luego ya no, pero luego ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es ese pasito atrás cuando dicen, bueno, ya no encuentro beneficio de esto, vale, pues ya estás perdido. Porque al final, si no damos alimento a las bacterias que hay, esas bacterias van a dejar de crecer. Entonces, claro, cuando les vuelves a dar ese alimento, no son ellas las que lo van a aprovechar. Entonces, claro, ahí empiezan todos los problemas. Sí. ¿Crees que debería acompañado siempre un tratamiento nutricional con psicológico para gestionar todo esto que viene? Ojalá se pudiera. La verdad que yo creo que sería muy potente, mucho, 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 sobre todo. Y si además ese tratamiento psicológico, esa persona que les acompaña, sabe un poquito de la relación entre salud intestinal y salud mental, la verdad que la mejoría pues se acelera, pero no por varita mágica, sino porque estamos tocando más palos en ese buscar ese bienestar, ¿no? La salud mental está tan relacionada con la salud física y la dejamos como de lado y es muchísimo más importante, porque sin salud mental no hay nada más. Exacto. Y el problema es que a veces el paciente tiene que elegir porque no puede costearse todo y es complicado, ¿no? ¿Por qué empezamos? Tratamiento psicológico, alimentación, suplementación. Y aquí hay que ser muy humildes, nosotras como profesionales, y decir, vale, ¿qué necesita más esta persona? ¿Me necesita primero a mí o todavía no? ¿No? Y ver de verdad, en favor de la salud del paciente, si hay que elegir por dónde empezar. En caso de que se pueda todo, pues con todo para adelante, que vamos a mejorar muchísimo más. Sí. No, es que además pues son procesos que al final son caros, tanto por las consultas como por si se necesita hacer alguna prueba, que al final muchas pruebas no están financiadas ni por los seguros privados. Suplementación, hay algunas cosas que son caras. Claro. Entonces, claro, también desde aquí la perfección sería hacerlo todo, pero es que es mucho mejor que elijas aunque no sea perfecto, ¿no? Igual que en los tratamientos, también podemos hablar de perfección en los tratamientos, que muchas veces es lo que nos frena. No, hasta que no tenga un mes de vacaciones en el que pueda hacerlo perfecto, no me pongo. No. Y no hace falta. No hace falta. No, entonces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí. Muchas veces, incluso lo que decías antes de la alimentación es una pieza importante, pero no lo es todo. Siempre digo que si la alimentación curase todo, seríamos ricas. Y yo, no sé María tú, pero yo no lo soy. Entonces, Tampoco. la alimentación es una muleta, nos va a ayudar, sobre todo en el tratamiento. Luego, como hábitos de vida, me parece que sí que es muy importante. Pero en un tratamiento va a ser importante, nos va a ayudar, pero va a ser un complemento más a muchísimas cosas que a veces, sobre todo cuando vienen a lo mejor a nosotras, se centran mucho en perfeccionar la alimentación, en hacerlo todo perfecto, en tal, y esa perfección nos está haciendo descuidar el descanso, deporte, nos está generando estrés. Sí. Y no sirve de nada, y encima tienes la sensación de haber hecho un esfuerzo brutal para nada, ¿no? Porque a lo mejor te lo estás cargando por otro lado.
Claro. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con cómo es nuestra relación con la comida. También cómo transmitimos nosotros el mensaje a los pacientes para no generar fobias, para no generar miedos a alimentos que no tienen que temer. Olvidarnos de dicotomías de lo bueno o malo. Yo siempre digo que todo depende del contexto. Es que todo depende del contexto y que tomarte de una sentada 1 kilo de brócoli nerviosa y con ansiedad es peor que tomarte unos nachos con tus amigas relajadas riéndote. O sea que, aunque el brócoli sea súper antioxidante, maravilloso, lleno de sulforafano, tenemos que relativizar un poco todo y no entrar en esto es bueno, esto es malo. Todo depende del contexto y volvemos a ver el qué necesitas, cómo estás contigo. Y a lo mejor en ese momento de tu vida no puedes tomar ciertos alimentos porque son malos para ti por tu contexto vital en ese momento. No pasa nada, pero no demonices, no dicotomices, no empieces a tener miedos porque esto lo único que va a hacer es buscar una perfección que no existe, porque hasta donde yo sé, ni somos ricas, pero tampoco somos robots perfectos de nada. Somos humanos y dentro de esta vida humana hay mucha flexibilidad. Y eso es lo que de verdad nos hace estar vivos. Y qué bonito, ¿no? El poder cometer errores, el poder flexibilizar, el poder elegir. Claro. De hecho, bueno, este podcast se llama Nutrición Imperfecta, por eso yo creo que venía un poco de la perfección, que además yo también muchas veces a la hora de divulgar, a la hora de hablar y a la hora de mandar un mensaje, redes sociales, rápido, inmediato, es que aburre el mensaje de depende, bueno, al final que llama la atención y al final la gente agradece también un mensaje muy directo, no me hagas pensar, bueno o malo, y claro, eso genera problemas, sobre todo intentándolo llevar a la práctica, ¿no? Claro, es que si esto es malo, o hay gente que te dice, no, a mí no me digas que es bueno, porque entonces, es como, no, es que es lo que tienes que aprender, ¿no? A gestionar. O sea, todos sabemos que los donuts no son saludables. Ahora, tú sabrás en qué momento puedes tomarte un donut, si te apetece, qué necesitas, Sí. si lo disfrutas, porque si no te dice nada un donut, si no lo, pues no te lo tomes. ¿No? Es como... escucharnos, ¿no? Y luego el tema de lo que tú dices de las redes sociales, cuánto bien podemos hacer a veces transmitiendo mensajes que empoderan mucho al paciente en su salud, pero cuánto mal hacemos también sin querer, ¿no? Por intentando hacerlo con nuestra mejor intención, si pecamos de ser muy, lo que tú dices, buscar mensajes muy directos o no dedicar el tiempo a explicar algunas cosas con un poquito más de mimo porque metemos muchos miedos, muchas fobias y no creo que, no lo estoy diciendo para nada por ti, pero sí que tenemos otros compañeros que demonizan mucho todo. Sí. Y esto es bueno, esto es malo, esto es comida real y esto ya no se puede porque nos vamos al infierno de cabeza. Y luego vienen pacientes a consulta ya no con problemas digestivos o con problemas hormonales, pero sí con unos trastornos de la conducta alimentaria muy complicados, que eso condiciona muchísimo tu vida y es fácil entrar y muy complicado salir de ahí. Sí. Y esto con dietas clínicas, como hacemos nosotras, que al final, pues, por ejemplo, una dieta FODMAPs, que es la que hemos puesto antes, que es como el ejemplo más claro, está restringiendo algunos alimentos. Entonces, claro, hay que tener cuidado a quién tienes enfrente, conocer cómo es su relación con la comida o intuir o preguntar. Yo pregunto directamente, porque a mí a lo mejor me prohíben comida y Bueno, efectivamente. la cosa es que me la coma y otra cosa es que me la prohíba. Porque claro, Me prohíbe chocolate y me muero aquí mismo, Marta. O sea, no. Sí. a lo mejor si te lo permites, a lo mejor no lo comes tanto como... ¿Sabes? Pero está ahí la diferencia. Pero hay que tener en cuenta cuando hacemos clínica, sobre todo, saber, porque yo sí que he tenido algún paciente que tras dietas bajas en FODMAPs han tenido problemas de relación con la comida. Van enfocadas, porque lo vamos a lo mismo. Una dieta baja en FODMAPs puede estar enfocada con un vamos a reducir estos alimentos y a potenciar estos, pero no hace falta que la hagamos súper restrictiva. Que lo que decía antes es una ayuda, pero una dieta baja en FODMAPs no te va a solucionar el SIBO. Te va a ayudar a lo mejor en los síntomas, va a lo mejor a ayudar en el proceso, te vas a encontrar un poco mejor quizás, pero no te lo va a solucionar, ¿no? Si mañana vuelves a comer brócoli y no te has tomado nada más, te volverás a hinchar. Claro.
Sí, te volverás a hinchar, pero no va a ser el brócoli el que haya hecho que estén esos bichitos ahí, que también el paciente luego tiene mucho miedo a, he tomado cebolla, ¿habrá sido eso lo que haya hecho que mi SIBO dé positivo? No, 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 corazón, que no es eso. Claro, Claro, obviamente ayuda a los síntomas a que estés un poquito mejor, pero pobrecita cebolla con lo saludable que es, lo que pasa es que fermenta mucho, te va a dar muchos gases, sí, pero no va a ser la cebolla la que haya colocado esos patógenos en tu intestino delgado. claro, de nuevo explicar qué función tiene la dieta. No te estoy quitando esos alimentos porque sean malos, de hecho son muy buenos. Simplemente que cuando hay una patología nos pueden estar haciendo, generando más síntomas, ¿no? Bueno, no estamos en la fonda, pero porque es como la más evidente Sí. en en este proceso de curación, de sanación, no sé, no, suena más, suena a chamán, Te iba a decir lo mismo, justo. Sí. suena que tengo una hoguera y doy vueltas alrededor, No tenemos ninguna hoguera, chicos. porque estamos a distancia. Que si no, pues no sé si nos queda algo o quieres añadir algo Así como final. nada, básicamente que tengamos paciencia con nosotros mismos, con el profesional que nos está llevando, con los procesos, que nos mimemos mucho, que entendamos que los hábitos necesitan ese periodo de habituación del que estábamos hablando y que dejemos de fustigarnos en general con todo, que seamos más compasivos, con más mimo, más tranquilidad. Y esa pregunta que tanto me gusta del qué necesitas, que nos lo grabemos a fuego y podamos ir respondiendo en la medida de lo posible a esas necesidades para mejorar ya no solo nuestra salud, sino nuestra vida en general. Perfecto, pues con eso terminamos lo que es esta conversación, pero te voy a hacer las preguntas que siempre hago a mis invitados ¿Vale? y para que, bueno, pues para conocerte un poco más y por mi curiosidad. Eh, Siempre cuento cuál fue el detonante, qué fue lo que hizo que tú empezases tanto a cambiar por tus hábitos o a ver la importancia que tenían los hábitos de vida en la salud de las personas. Pues es que mi caso es un poco curioso porque no lo sé. Yo desde que era muy pequeña ya era un poco demasiado, era muy, mamá, esto no es bueno, y tampoco sé muy bien por qué, porque se lo decía yo a mis padres o yo en el colegio, no sé muy bien de dónde fui sacando que los alimentos podían ser buenos, malos. Yo me acuerdo un día que estábamos comiendo con mis primos, yo era súper pequeña, una hamburguesa con patatas y entonces dije, papá, mamá, me duelen las arterias. Y claro, me dijeron, uy, esta niña no está bien. Y empecé a ir a terapia con 7 años para trabajar la flexibilidad por la vida, porque decía, esto no puede ser. O sea, imagínate desde pequeñita ya trabajando todas las esferas de mi vida. Y eso me hizo ver que efectivamente luego ya fui creciendo y me di cuenta de que obviamente la alimentación es un grandísimo aliado en salud, pero que todo es relativo y que la vida flexible es una vida sana, de verdad, ¿no? Pero no sé bien qué lo detonó de pequeñita, porque lo hemos hablado mil veces mi madre y yo riéndonos de que debió haber ahí, no sé. Entonces fui metiendo más flexibilidad conforme fui siendo más mayor y no al revés, lo cual es bastante curioso. Y yo estudié biología sanitaria porque quería estudiar medicina. Lo que pasa es que cada vez que veo heridas, sangre, cosas un poco tal, me desmayo y convulsiono. Entonces, claro, dije, bueno, pues voy a estudiar esta parte que es como biomedicina, es llevar la parte de la salud a las células. Y dije, estupendo, pero me faltaba el paciente. Y cuando estaba en el laboratorio de inmunología, cuando acabé la carrera, empecé a especializarme en parte de alergias, inmunidad y la parte de nutrición siempre me había apasionado y sentía que tenía algo por ahí pendiente. Me metí en la carrera de Nutri y ya fui integrando todo lo que sabía de genética, de inmunología, de fisiología de la primera carrera con la nutrición. Y bueno, pues así acabé con el hecho de saber que la nutrición nos ayuda, pero no nos va a matar como pensaba cuando tenía 5 o 7 años. Madre mía, ¿eh? Lo escucharías en algún sitio, como somos esponjas, se Total. quedaría por ahí. Sí. Está claro que nací rumiativa, ya un poquito de me lo creo. Un poco de parásitos tenías ya ahí. Cuéntame algo que hayas aprendido últimamente. Pues últimamente he aprendido
que es muy importante que la autoinmunidad, en cuanto a salud me refiero, que muchas veces la autoinmunidad está relacionado con trastornos de la conducta alimentaria y lo perdemos muchas veces de vista, y es que el cómo nos hablamos repercute muchísimo en cómo se reactivan procesos celulares relacionados con esta autoinmunidad. Y yo se lo explico al paciente diciendo, si tú tienes soldaditos atacando a tu propio cuerpo, imagínate cómo de revolucionados van a estar si no te quieres, si te hablas fatal, si piensas que la comida está prohibida, que no te mereces eso. Todo esto agrava muchísimo estos cuadros. Entonces, ir viendo cómo, claro, yo al final cuando estudias autoinmunidad, hipotiroidismo de Hashimoto, te centras mucho en qué inflama, en qué alimentos no necesitaría tomar ese paciente, en lo bueno que es el entrenamiento de fuerza, y de repente te das cuenta de que muchísimas pacientes con Hashimoto tienen o han tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Y te pones a estudiar por ahí y te das cuenta de que, ojo, cuidado, que hay que primero trabajar la relación contigo para mejorar esta autoinmunidad antes de ponernos a parchear con todo lo demás. Aunque sean hábitos, en ese caso serían parches. Y es algo que me parece muy enriquecedor, lo he aprendido hace relativamente poco y me está ayudando mucho en muchas consultas, es decir, ostras, que otra más. Ojo. Y es que además esto, bueno, si lo cuentas a lo mejor gente que escucha este podcast, no, porque a lo mejor buscan también esta manera un poco más integrativa, pero esto solo cuentas a una persona como muy científica, por así decirlo, entre muchas comillas, y parece que estás diciendo, pues eso, estamos con la hoguera de nuevo dando vueltas, ¿sabes? Porque dicen, anda, qué tontería, ¿no? Vete como a lo... Y es verdad, y es que esa conexión mente-cuerpo como que la olvidamos todo el rato. Como no la vemos, como no es tan palpable y tan fácil, yo que sé, de medir, se nos olvida, ¿no? Parece que, bueno, pues que nos hemos fumado algo y no. No. Y ya para terminar, recomiéndanos a un profesional de la salud que te guste. Un montón. Desde, bueno, mi compañera Luisa, que es una nutri que me encanta, ahora mismo no está en redes sociales, pero cuando escuches esto, Luisa, te admiro un montón, porque de verdad me parece una persona súper crack. Ya a ver si un día se hace Instagram y lo podemos compartir por aquí, pero bueno, sobre todo porque es muy esponja, muy empática, ayuda muchísimo a los pacientes, y como compañera, como amiga, es una crack, porque siempre nos vamos a pensar en una persona muy, y digo, ojo, pues no, pues admiro mucho a cómo está evolucionando Luisa este año y quería comentarlo por aquí. Y bueno, pues admiro también a muchos médicos que son muy cracks. Admiro desde tu trabajo, Marta, hasta Sari Arponen, la doctora Camino, no sé, es que podría decir una lista aquí infinita, pero bueno, pues he destacado ya a Luisa y eso. Me gusta, porque eso, pensamos también que tienes que estar en redes o tienes que tener ahí un nombre, y a veces pues eso, Luisa, que está haciendo su trabajo, lo hace muy bien, supongo, si te lo admiras, en su casita, ¿no? No hace falta tener muchos seguidores. Y ya para terminar, María, cuéntanos dónde podemos encontrarte, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, pues eso, redes sociales, correo, lo que quieras. Pues en Instagram estoy en @nutricionmpastor con 2 R's, porque ya había algo con una R, no sé muy bien por qué, un Instagram vacío. Digo, bueno, pues con 2 R's, y mi correo es nutricionmpastor con 2 R's @gmail.com. Muy bien, lo dejaré todo en las notas del programa para que lo tengáis escrito. Genial. Y nada, María, agradecerte de nuevo que te hayas venido. Creo que ha quedado una charla interesante y espero que les aporte valor a todo el mundo que lo escuche. Muchas gracias, Marta, corazón. Un besito. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que es algo muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de un proceso de curarnos, de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra calidad de vida. No tener esa urgencia y vivir este proceso como lo que es, un proceso en el que si llevamos mucho tiempo mal no podemos cambiar en 2 días, y que también este proceso nos ayuda a sentar esos hábitos que no se pueden conseguir de la noche a la mañana tomando algo directamente. Así que bueno, como siempre, agradeceros que estéis escuchando hasta aquí y pediros que si os ha gustado le deis a me gusta, comentéis
y por supuesto compartáis este contenido con aquellas personas que les pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.